de la mañana y 36 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Nuevo Paraíso Terrestre es el tema que continúa para ustedes de aquí hasta las 10 de la mañana, para el cual los invitamos a que participen con nosotros, se queden y nos acompañen. Esperemos que sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. 8:36. Adrián, adelante. Pues la verdad es un verdadero placer estar con todos ustedes. Acuérdense que parte de mi programa es llevar cosas que nos hagan pensar, que eleven nuestro nivel de vida en todos los sentidos y que nos hagan más felices. Dios nos quiere que estemos gozosos en todo momento. Y hoy vamos a hablar, tengo aquí a Brenda del Río, ella es coordinadora de Armada Blanca en Guadalajara, aparte de un ministerio muy especial que tiene. Y hoy vamos a hablar de María. Hoy vamos a hablar de esta gran mujer que nos pone el ejemplo y cómo nosotros como mujeres del siglo XXI podemos aprender de ella, y también porque tenemos que estar alertas y atentas a lo que está pasando en el mundo de hoy. Blanca, es un verdadero placer tenerte en esta cabina, con toda la labor que tú haces, con todo lo que te dedicas, un ministerio que yo no podría hacer, pero sí bueno, Dios tiene diferentes soldados, ¿no? Así es. De diferentes maneras. ¿Por qué María, en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, toma un papel tan protagónico y tan importante? Bueno, primero, aparte de decir que me encanta venir a saludarte aquí, siempre nos saludamos en los micrófonos, muy poco fuera del aire, pero bueno, mi jefa es ella, entonces me encantaría empezar hablando de por qué creer en María, por qué amar a María. Y para todos aquellos que tal vez no la conocen, no la aman, que han dicho que tal vez amar a María es traicionar a Cristo, ¿no? Porque yo fui una persona que no amaba a María y no la conocía. Yo también. ¿Verdad? Y no la conocía. Entonces, María, fíjate, María fue concebida sin pecado por los méritos de Cristo, no por los suyos, por los méritos de Cristo. Así como se hace y se realiza un milagro que rompe las leyes de la naturaleza, sí, como el agua, sí, que Dios se hace hombre, ese es el, no, hombre, el imagínate nada superior, más, ¿no? Imagínate nada más. Bueno, así como el agua se convierte en vino, como Jesús se hace hombre, la segunda persona de la Trinidad, así se rompe la naturaleza de lo espiritual, que era la cadena del pecado original, y se concibe a María, María libre de pecado original por los méritos de Cristo. Bueno. Y hay que explicar también, Blanca, en este sentido, que por qué por los méritos de Cristo, que además es correcto lo que estás diciendo, porque ella nace sin pecado original, por una simple razón, querido radioescucha, porque ella sería el nuevo tabernáculo, el tabernáculo viviente, el arca de la nueva alianza, sí, ella es porque ella es el receptáculo para poder recibir un Dios. Entonces imagínense, un Dios purísimo, un Dios de amor, no podía nacer en un cuerpo con pecado. Sí, con pecado. Además, fíjate, Cristo se nutrió de María, palpitó en el vientre de María, se comunicaba en su sangre, tomó todo su ADN de María. Si tú observaras el ADN tuyo y mío y de cualquiera, tenemos información genética de ambos padres, de la madre y del padre. Cristo solamente tenía el ADN de María. Así es. Espiritualmente, pues lógicamente, María era privilegiada. Inclusive, me quiero referir a otra cosa porque nos podríamos ir por todo otro tema. Pero María, fíjate, Cristo se nutrió de María, fue acunado por María, se formó en María, lo cuidó María, lo acarició María, lo acunó María. ¿Por qué nosotros? Lo aceptó, María fue la primera, lo aceptó. Claro que sí. Ella primero concibió en su corazón el proyecto de Cristo e inmediatamente se concibe entonces, después de aquello, en el vientre inmaculado de la Virgen. Y tú tienes toda la razón en decir esto del tabernáculo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo fue aquel
que fue acogido por María, por una criatura. En el Ave María, que es un piropo de Dios Padre a la Virgen, ¿sí?, se le pregunta y ella responde sí. Entonces, primero fue concebido en el corazón inmaculado de la Virgen y posteriormente, porque vamos a hablar a lo largo del tema de esto, cómo concebimos nosotros muchas veces en el vientre sin haber concebido primero a nuestros hijos en el corazón. Y eso provoca un daño, eso provoca un inexplicable malestar en los hijos. A lo mejor tú tienes 50, 60 años y dices, no sé por qué, todo mundo parece que la trae en contra mía. No es todo mundo, tal vez eres tú. Pero vamos a hablar a lo largo de este tiempo de cosas maravillosas que puede hacer la Santísima Virgen en nosotros. Y un pastel que tú quieres, vamos hablando así como hablando con un niño, ¿quieres hacer un pastel todo limpio? No lo puedes hacer en un molde sucio, ¿verdad que no? Totalmente. Entonces el tabernáculo es María. Ahora, vamos a esto. Vamos al Tratado de la Verdadera Devoción, que es el libro que traía Juan Pablo II en toda su juventud y que lo hizo, ¿sí?, recibir a esta madre de la forma que lo hizo y ser el papa más mariano de la historia. Antes de entrar a eso, yo quisiera hacer una pequeña nomás observación que considero muy puntual. Acuérdense que Eva, la desobediencia de Eva, trae el pecado al mundo. Sí. Y en el Génesis, cuando el Padre reprende al enemigo, reprende a Satanás, fíjese lo que dice. Y por favor, vámonos entendiendo, porque esto es puntual y esto es para todos aquellos que creen en Cristo. Vaya a su Biblia, a la que tenga, vaya a su Biblia. Y en el Génesis está, cuando Dios Padre le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer. Por eso todo el ataque es frontal hacia nosotras las mujeres. Claro. Pondré enemistad entre tú y la mujer y su descendencia. La descendencia de María era la gran alianza, sí, el paráclito que nos iba a abrir otra vez el camino, ¿no? Entonces, pondré enemistad entre tú y la mujer y su descendencia, y ella, escuche bien, no dice y él, dice y ella te aplastará la cabeza. De ahí que todo lo que se hace en ataque a María viene directamente del enemigo. Sí. Y lo sé por conocimiento de causa, porque yo me fui de la iglesia 10 años. Entonces, aparte de todo lo que leí, el ataque frontal del enemigo hacia ella. Y la quiere sacar precisamente porque ella le aplastará la cabeza. Y a eso vamos a ir y vamos a desglosar esto maravillosamente. Pero me gustaría remitirme a 2 puntos del Tratado de la Verdadera Devoción, que es un librito que tú deberías de tener en tu casa, tú que nos escuchas. Dice, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios, que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos. Tiene más miedo a un solo suspiro de María a favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Este es el punto 53. Sin embargo, voy a iniciar nada más el 54 y vamos a una pausa. Nos vamos a corte, ahorita regresamos. En Simplemente Adriana nos sobra la alegría, por eso queremos compartirla contigo. En un momento regresamos.
Así es, continuamos, 8 de la mañana con 50 minutos, nos separan 10 antes de las 9 de la mañana y ya regresamos para continuar con este segundo tema del día de hoy. Adriana. Pues estábamos precisamente hablando de por qué es importante y tan trascendente en este tiempo María. Adelante, ¿verdad? María. Bueno, yo me remito ahora a otra estrofita del Tratado de la Verdadera Devoción, porque voy a ir directamente al Jardín del Edén, porque la explicación teológica es magnífica allí. Dios no puso solamente una enemistad, sino enemistades, y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio, es decir, Dios puso enemistades, antipatías y los odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Voy a esto. En el jardín del Edén, el cielo y la tierra se besaban. ¿Por qué? Porque la voluntad humana y la divina estaban abrazadas, estaban totalmente compenetradas. Veían a Dios todos los días. Oye, qué belleza, qué belleza, oye. Pero las Evas. Pero fíjate, los corazones de nuestros primeros padres eran como de niños. No estaban desnudos, estaban revestidos de un vestido de luz, de un abrigo de luz que era, ¿qué? La gracia, Adriana. Después de un tiempo deberían de haber pasado procreado en santidad, fíjate, procreado en santidad, en una unión inocente, como de niños. Y después pasar, después de un tiempo, al cielo, porque el paraíso terrestre no es el cielo, ¿sí? Era un estadio del hombre, y después tenía que haber pasado al cielo. Bueno, debimos de haber nacido del corazón inmaculado de nuestros primeros padres. Y no fue así. Nacimos ya de corazones que habían sido tocados por el pecado y contaminados por el pecado. Entonces, fíjate, llega el desorden. ¿Cómo los tienta la serpiente? Como tienta a todos actualmente. Seréis como dioses y no moriréis. O sea, van a tener poderes, van a poder hacer tantas... y no van a morir. ¡Qué engaño! ¿Cómo se mueve la serpiente? Imagínate una serpiente. Sí, no, sí, no, sí, no. Zigzag. Entonces, sí, amo al Señor, pero bueno, yo me invento mi propia religión, ¿no? Yo sí te quiero, Jesús, pero yo voy a misa cuando yo necesito, cuando yo te quiero ver, ¿ok? Yo sí amo a mi mujer, pero no dejo la pornografía. Sí, no. Y les dice, no moriréis. Es el engañador desde el principio. ¿Qué sucede? Que ellos caen, porque no nada más Eva cometió, porque muchos teólogos dicen, Adán estaba ahí escuchando y no protegió a Eva. Pero Eva, sin embargo, que somos más curiosas, dialoga con la serpiente. Amigas, con el mal no se dialoga, uno se va. No se hace conversación con el mal, uno se va. Entonces, ella... En este punto yo quiero profundizar en lo que acabas de decir, porque, y lo tengo que hacer porque ahorita me brinca mi corazón que tengo que hacerlo. Tú acabas de decir... Las mujeres, nuestra curiosidad es la que nos aleja. Por estadística blanca, de cada 10 personas que entras a la parte oscura, 8 somos mujeres. Sí, el padre Carlos Spahn dice, de cada 30, brujos, cartomantes, todo esto, 28 son mujeres. Y empiezas por la curiosidad. A mí me acabo de estar en un retiro espiritual ahora en fin de semana, y me acaba de hacer porque... yo en oración le pido en mi mente, en mi corazón, que me libere de todo lo que estaba viviendo desde hace 5 años, y a través de Echeverry, cosa que Echeverry estaba allá en el escenario, estaba acá sentada delante del Santísimo, y me responde directo y a la yugular, que tenía que destruir toda la colección de metafísica y de todo lo que me chuté por 10 años. Claro. Entonces, en la curiosidad, pues llevamos la penitencia. Caes, pero cuando entra esta mujer, cuando entra María a tu vida, estas cosas quedan al descubierto. Eso es maravilloso. Pero a mí me gustaría hablarte de qué sucedió, qué les dijo, que no iban a morir. Eso te dice ahorita, pues tantas filosofías que te dicen que tú eres inmortal y que tienes reencarnación y esto y el otro, astutísimos, porque, bueno, te quedas sin confesión y sin extrema unción. Y se vive una sola vez, y lo dice Cristo y lo dice en el Evangelio. Y entonces, habiendo comido, ahora sí podían morir. Si no hubieran cometido pecado, y sobre todo desconfiaron del amor de Dios Padre,
desconfiaron de ese amor que les había dado todo y escuchan a un extraño que viene y les propone algo nuevo y les propone una mentira disfrazada de algo maravilloso. Tendréis poderes como Dios, seréis como dioses, no moriréis. Pues ellos no podían morir si no cometían pecado. Y ahora que cometen pecado, pues lógicamente que pueden morir y no se vuelven como dioses, al contrario, pierden, se sienten desnudos, porque este vestido de luz que los recubría, ahora ya no lo tienen, que era la gracia santificante. Se sienten desnudos, se esconden de Dios Padre, que es quien los cuida, quien los ama, quien les da todo. Y sabes que entra el desorden en la creación, porque la naturaleza, fíjate, obedece todavía a la voluntad de Dios, su orden, las estaciones, las migraciones de los animales, la reproducción, la crianza de los animales a su momento. Nosotros somos los únicos que rompemos el proyecto maravilloso de Dios y ese orden de la creación, ¿no? Pero bueno, el pecado hace dudar del amor de Dios y hace dudar también de nuestra propia estima, ¿sabes? El pecado en las almas, el pecado original que traemos todos, hace dudar de que Dios nos ama y hace dudar de nuestra propia valía, de nuestro propio, de nuestro valor. Y me quiero referir a algo inmediatamente que a alguna mujer le va a servir. El amor de un padre cercano en la tierra que te afirma de niña, te hace ir caminando como una mujer digna, que se sabe amada, ¿sí? Me voy a referir para hacer la comparación con Eva, y esa mujer que tuvo la afirmación de su padre, qué hermosa eres, me encanta ser tu papá. Si te hubiera conocido de joven hubiera dicho, wow, qué niña tan hermosa. Esos abrazos de papá, esos besos de papá, claro, respetuosos, como debe de ser, ¿no? Bueno, esos hacen sentir a la mujer segura, ya trae aprobación masculina, pero aquellas que no tuvieron aprobación masculina de papá andan por la vida tratando de buscar aprobación masculina. ¿Cómo? Vistiéndonos indecentemente. Al menos un grito de alguien que aunque lo diga vulgaridades, pero dice que eres valiosa, que tienes algo bueno. ¿Quién es la más amada? Es la que más se tapa, porque se sabe ya amada. ¿Quién es María? Vela cómo se viste la Virgencita, ¿no? Y esto te hace entender como muchas mujeres que vemos por la calle, que se visten, que se tapan poco, les falta el amor de padre. Pero esto viene desde el pecado original. Dios Padre de este amor y esta seguridad a la mujer, ¿no? Nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos. Pues estamos en este tema que es fuertísimo. Uh-huh. Fuertísimo, porque hay una mezcolanza y el ataque es frontal a nosotras las mujeres. Claro. Y estamos en el final de los tiempos y hay que entender que es el final de los tiempos. Y qué bueno que lo dices, porque bueno, nos vamos a adelantar un poquito, pero hay 4 cosas que odia Satanás. 4 cosas. 1, la virginidad. ¿Por qué? Porque fue vencido por una virgen. Y luego fíjate que esa virgen fue cuidada por un jovencito casto. La virgen y el niño fueron protegidos por un jovencito casto. Odia a los jóvenes castos, Y después que odia a la mujer, porque fue vencido por una mujer que no dudó, como Eva, del amor del Padre y de su proyecto. En María el venga tu reino es activo, es activo, sí, claro, totalmente claro. Activo y operante. Odia a la mujer, pues atacan a la mujer, nos hacen pensar que ser mujer es desventajoso, que somos igual que el hombre. No, discúlpeme, no somos igual que el hombre, somos una chulada. Somos una maravilla, puedes gestar en tu vientre a otro cuerpo semejante al de Cristo. ¿Sí? Colaboras con la creación, tu corazón intuitivo de lo que hablábamos, puedes usar esa intuición y ese don para ir hacia dejarte engañar por las cosas de la oscuridad, o esa intuición para saber lo que tiene un corazón humano, que solamente las madres y las mujeres y las esposas tenemos. ¿Sí? Fíjate, esto es tan importante que les voy a decir, hay un libro que lo puede descargar del internet desde el Vaticano, está hecho por el padre exorcista Domenico Mendrone. Uh-huh. Él es un exorcista
y Dios le autoriza que entreviste al diablo. Fíjese bien, ahorita que estás diciendo eso, porque en las primeras partes él es un sacerdote exorcista, lo hace en 1976, está avalado por la iglesia. Antes de que entrevistara al demonio, que llegara él, observa el diálogo, porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Escribe el sacerdote, dice: volteándome mi mirada, me encontré con la imagen de la Virgen, ante la cual aquella tarde había ido a orar. Tuve deseos de quedarme ahí, porque con ella me siento protegido. Tomé el rosario de mi bolsillo e hice la señal de la cruz, y las Aves Marías me venían dulcísimas, como una íntima toma de contacto con ella. No había terminado aún la primera docena de mi rosario y ya estaba sentado entre la mesa con una pluma. Para hacer cualquier cosa, tomé un papel para empezar a escribir. En aquel mismo instante advertí a lo largo de la columna vertebral una imprevista sacudida de frío que inmediatamente me envolvió todo entero. Y mientras me tocaba las mejillas, la frente, mirando si tenía síntomas de fiebre, una hoja más bien fría me atravesó y tuve un extraño asalto de miedo. Me senté, permanecí un rato sobre mí mismo, después intenté acostarme en la cama y me quedé inmóvil. Invoqué mentalmente a la Virgen, que me miraba a unos metros de distancia en la pared, y en ese momento tuve una gran paz, y mientras en mi interior daba gracias a la Madre Celestial, escuché una voz lúgubre que dijo: has pedido entrevistarme, aquí estoy. Me sentía apanicado por la voz que escuchaba. ¿Pero quién eres tú? Perdón por lo que voy a decir, pero así está en el libro. No seas estúpido, soy yo. ¿No rogaste y le dijiste a Dios que querías entrevistarme? Pero si quieres hablar conmigo, ojo, tira fuera eso que traes en las manos y aléjate de esa, o no hablaré contigo. Fíjate, primera entrevista. ¿Cómo no? Y no puede mencionar su nombre en ningún exorcismo, pero fíjate, aquí está, vamos a repetirlo porque esto es clarísimo y te va a ayudar al alma. El alma discierne muchísimo esto, ¿eh? Ahí te va. Odia la virginidad y la castidad. Dos jovencitos, ¿eh? La mujer te hace pensar, te presenta el mundo que es una desventaja. La maternidad inclusive una desventaja para tu crecimiento profesional, oye. No, y fíjate dónde lleva el asunto, Blanca, porque ahorita Europa tiene un déficit de natalidad y ahora las chavas, pero tú te vas a conservar casta, pues eso es ridículo, eso es de monja, tú suéltale, aviéntele el calzón al que sea, eso te hace eso dicen los chavos. ¿Cómo no? Ahora. ¿Cómo no? Pues si lo sabemos, si lo vemos, ¿no? ¿Qué otra cosa aborrece Satanás? Por el cual fue vencido también, el embarazo. Él fue vencido por un embarazo. ¿Y qué más odia Satanás? Por el cual fue vencido un bebé. A los bebés humanos los aborrece. Y, bueno, aborrece a los sacerdotes también. Ahorita vamos a tocar ese tema. Pero te quiero decir, después del paraíso terrenal, que ya desapareció porque no está la voluntad humana estaban la voluntad humana y la divina unidos. Ya se fracturó aquel proyecto original de belleza, de salud, no muerte, de vida, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde se funda en voluntad humana y divina? Solamente en el Inmaculado Corazón de la Virgen. Después de ese espacio espiritual, en donde se cumple de manera menos perfecta, claro, la voluntad de Dios y la humana se abrazan, en los bebés humanos, en los inocentes de la tierra. Por eso trae tanto odio contra los bebés y contra los niños, y nos hace pensar que lo peor que podemos tener es una casa llena de niños, donde tiren cosas, donde nos den qué hacer, donde tengamos que dar de nuestro yo para servir a otros seres humanos. Bueno, y ahora con el debido respeto, pero imagínate, incluso a través de los gobiernos del mundo, se infiltra, porque ahora tenemos anuncios donde oyes la voz de un niño y dices, ya no puedo salir, ya no puedo no sé qué,
por un embarazo no deseado. Bien. Y entonces ahora bien ya tenemos leyes para abortar. Así es. Porque pues tu cuerpo, tu mundo, entonces váyase a ser asesina. Perfecto. Fíjate nada más. Qué grueso, ¿no? Satanás existe, te odia y te quiere destruir. Y te quiere destruir. Si no te puede destruir por completo, te quiere deformar. Tú mírate al espejo en este momento. Tú eres una copia fiel del cuerpo de Cristo. Ni una ballena, ni un ave, ni un árbol, ni el mar maravilloso se parece a Cristo, solamente tú. Entonces, Él, como no puede dañar a Dios, pero tú eres su imagen y semejanza, su representante. Entonces va a tratar de de dañar a Dios en sus hijos. Tú eres uno de sus hijos, tú eres su imagen de Él. ¿Cómo trata de deformar el cuerpo humano? Ha susurrado, porque Satanás solamente tienta a través de la imaginación y de la memoria, ha susurrado a las culturas antiguas y ahora también, vamos a ver, que se deformen el cuerpo. Sí, que se deformen. Aquí lo tuvimos un montón, fíjate, los mayas se deformaban el cráneo, en China deformaban los pies, los africanos el cuello, las orejas, la nariz. ¿Te acuerdas, Adriana, en la película de Mel Gibson de La Pasión, que cuando están flagelando el cuerpo de Cristo, que lo querían maltratar, lo querían dañar lo más posible, había una mujer que parecía María, pero no era? Era una mujer con rostro de mujer y de hombre, deformada completamente. ¿Su criatura qué era? Un como enano espantoso, no era un bebé, era una humanidad deformada. ¿Cómo nos trata de deformar ahora? Fíjate nada más. El piercing se usaba solamente en las bestias. En las bestias. Se usaba en los toros para controlarlos y subyugarlos de un lugar de la nariz, del medio de la nariz, donde era muy doloroso para ellos jalarse y moverse. Los colgaban de una cadena. ¿Qué cosa? ¿Para cómo se marcaba la carne? ¿Para qué se marcaba la carne viva? Para el matadero. ¿Sí? Y para decir que eras de un dueño. Exacto, era el tatuaje, tú pertenecías a algo, a alguien, a un rancho, a un patrón, y ibas a ir al matadero, antes o después, y eras subyugado así, solamente las bestias. Ahora lo sugiere así, pero lo que más quisiera destruir y deformar es el interior del hombre. Sí, pero antes de brincar al interior, esto nos lleva a toda esta cultura de tatuajes que tenemos ahora. Que afea el cuerpo. Y entonces no tiene que ver con que, ay, no seas ridícula. No, esto es más profundo de lo que usted se imagina. Exactamente, es más real o espiritual sí, que lo palpable. Sí, odia la pureza, la mujer, el embarazo y los bebés porque fue vencido por ellos y quiere destruir el cuerpo, imagen de Cristo. Nos vamos a corte, ahorita regresa. Fíjense qué curioso que ahorita que estamos hablando de todo lo que, de todo donde el plan de la muerte del enemigo se está gestando. Así es. Y no lo vende como moderno, te lo vende ventajoso, como moda. Acuérdense que él es el padre de la mentira. Exacto. Como liberador cuando es esclavizante. Así es, ¿no? Cuando es esclavizante. Hablábamos de la belleza del cuerpo humano que se parece a la de Cristo. Entonces, quiere ofender a Dios, no lo puede tocar porque es una criatura, claro, angelical, con poderes de ángel, Satanás no se los quitó. Y sus secuaces. Entonces, no lo puede golpear a él, lo golpea en sus hijos. ¿En quiénes lo quiere ofender más? En los más pequeños e inocentes, ¿no? Pero fíjate qué interesante, dice el Tratado de la Verdadera Devoción, los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, han perseguido siempre y perseguirán a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín y Esaú, figuras de los réprobos, persiguieron a sus hermanos Abel y Jacob. Pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso, y con victoria tan completa que llegarán a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus trampas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores. Fíjate, en este libro que escribe este sacerdote, le grita, el sacerdote siente miedo. Por algo que traía, sí, ¿verdad? Dice, quiero regresar al texto exacto,
Bueno, mientras lo encuentras, les digo que también las luchas violentas son susurradas por el enemigo para golpear a un cuerpo semejante al de Cristo, para dañar un cuerpo semejante al de Cristo. Ahí Y fíjate, tenemos el aborto también. No, y ahí tenemos algo que no hemos dicho, Blanquita, que es, fíjese bien, en un estado, en una universidad de Michigan, si mal no recuerdo, hizo una investigación donde el 85% de las mujeres del mundo no aceptan su cuerpo. Entonces, y también viven... todas las cirugías también es para cambiar, adulterar ese cuerpo que Dios ha diseñado con perfección. Lo que tenemos que aclarar es, una cosa es una cirugía, fíjate bien, de cirugía reconstructiva, Exacto. labio leporino, le Qué faltó maravilla. el paladar, Sí. No se le desarrolló la oreja, maravillosamente, reconstructiva. Sí. Pero todas las cirugías, se van a asustar las señoras, van a decir que estamos locas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, usted puede enojarse, pero tenemos que decir la verdad. Cuando usted se hace cirugías solo por vanidad, fíjese, ¿a qué la llevan las cirugías de vanidad? Sí. Liposucción para estar más flaca. ¿Para qué quiere estar más flaca? ¿Para qué se quiere subir la pompa? ¿Para qué se quiere aumentar el busto? Etcétera. Porque aparentemente usted no se siente bonita. Así es. Cuando la verdadera belleza no viene de su cuerpo, sino de su corazón. Así es. Decíamos de la mujer que se entonces, siente amada. Se y pone valiosa. cosas artificiales para llamar, fíjese bien. No el amor del hombre, llama a la lujuria sin darse cuenta. Una mujer buenona voltea y Sí. como dicen, qué buenona, Sí. pero no dices qué virtuosa, no dices Sí. qué simpática, no dices qué encantadora, Así dices, es. está buenona, dicen los hombres. Entonces, cuidado, mujeres, porque Sí. hay una advertencia muy fuerte. Lo que Sí. pasa es que no leemos la Biblia y creemos que eso no va a pasar y que la Biblia no se va a cumplir. Y la Biblia se va a cumplir hasta la última coma, Así es, estés Adriana. de acuerdo o no estés de acuerdo. Y el texto es el siguiente: ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo a Para sus uno de hermanos. mis pequeños, porque más le valdría amarrarse una piedra de molino y aventarse al mar. Así que, mujer preciosa de la edad que tengas, cuidado cuando estás incitando a la lujuria. Sí. Cuidado cuando tu cuerpo es prestado para el aborto. Cuidado cuando te haces todo el montón de cosas porque crees que eso te hace más bella, y lo único que hacemos es... Y muchas veces se van a acercar a ti no para amarte y cuidarte, Sino sino para para usarte. usarte. Así es. Entonces, ¿dónde hay más cuerpos de Cristo que aborrece Satanás? La Eucaristía, la Eucaristía. Por eso hay tanta profanación Claro. de la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros fuimos a la mejor, fíjate, gestados en un momento en que estaba desesperada nuestra mamá, en que estaba muy atribulada, a lo mejor ese corazón no dijo ese sí. A lo mejor fuimos concebidos o hemos concebido a nuestros hijos o los concebí, ya están viviendo con nosotros, son jóvenes, son adolescentes, pero tal vez no dijimos ese sí en el corazón cuando ese bebé estaba gestándose en nuestro vientre, Adriana. Y aún se puede decir, acepto esta vida, acepto este hijo y digo gracias. Gracias. Esto es tan sanador también para nuestras criaturas, aceptarlo. Pero fíjate, hay un cordón umbilical nuevo y ese al que le teme Satanás. Ese se llama... Es una guillotina para él. Rosario. Se llama Rosario. Y este es el cordón umbilical que tú te pones al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. ¿Verdad? Entonces necesitamos dejarnos gestar en su inmaculado corazón y ponernos todos los días este cordón umbilical. Fíjate que la Eucaristía nos reconfigura a Cristo, al proyecto original. Nos reconfigura. Ella lo primero que nos lleva es a Cristo. Hay, bueno, el útero... Lo que él les dice, fíjate. Hagan lo que les dice. Ella inmediatamente te hace desembocar en Cristo. Fíjate que el otro día le hice una pregunta precisamente a mi director espiritual. Y porque cuando yo me hice cristiana, pues hay una total... Acuérdense que el primer apóstata fue Lutero. Sí. Y Lutero era sacerdote. Sí. Y la apostasía, que es una apostasía, y quiero decirlo públicamente aquí en el radio, que es una apóstata y que es una apostía. Es una persona que creía
en Cristo, es una persona que creía en los mandatos fieles de Cristo y luego reniega de ellos. Yo 10 años fui apóstata, igual que Lutero. O sea, y Lutero no nomás inició su divide propia la iglesia, secta, sino que de ahí han nacido miles y miles y miles y miles que interpretan según su capacidad humana pequeña de su tiempo, de su nación, de su época. Según ellos interpretan la Escritura. Nacen 5 sectas protestantes en los Estados Unidos cada semana. O sea que Lutero hizo esta división, esta desfragmentación. Cuando María lo que quiere es llevarte a Cristo, lo primero que te hacen tirar las sectas son esas imagencitas de María. Cuando, bueno, lo hablaremos en otra ocasión y ya lo tienes tú grabado magistralmente por el padre Carlos Spahn. Dios manda hacer imágenes en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Él lo hizo mismo, en la Nueva Alianza, dijo pónganlo mismo. la imagen de un ángel y tiene que que no haber se deben de 4 usar imágenes porque se No sacan las adoran, ustedes son fotografías, pero eso vamos a otra cosa. Yo quiero puntualizar algo ahí, algo muy importante en esta parte, porque las mujeres somos clave en el tiempo de hoy. Por eso quiere hacernos percibir el enemigo Destruirnos. de María, el enemigo de Dios, que es desventajoso, Ser que mamá. nosotros somos iguales que los hombres, que ser mamá, que todo esto es un estorbo para nuestra realización. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros hay un proyecto maravilloso y le representamos una verdadera desgracia a él. Y de hecho, fíjese bien, ¿a dónde ha llevado el mundo a la mujer hasta convertirla en una cosa? Fíjense las dos comparaciones. Cuando ojalá usted investigue y no nos crea aquí a este par de mujeres que estamos hablando, si no nos crea nada, véngase a investigar. Fíjense, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, dice que Dios ya había creado al hombre, vio a su creación, y hay un texto hermosísimo que dice, y vio que faltaba algo. Y crea a la mujer, dice el texto. Entonces, el mundo sin nosotras está incompleto. Claro. ¿Y dónde andamos las mujeres ahora del siglo XXI? Dispersas. Y creadoras de otros cuerpos como el de Cristo, que quiere destruir tanto, ¿no? Exacto. Fíjense, yo les digo esto, tenemos que volver a ser engendrados. Dice Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, de nuevo. Bueno, María nos puede gestar de nuevo a nivel espiritual. Fíjense cómo el útero materno tiene algo que en medicina se llama matroambiente. Matroambiente. Esto quiere decir que es permeable a toda carga emocional de la madre, a lo que está viviendo a nivel cultural la madre, emocional, en el corazón, en todo. Entonces fíjate qué bonito, de traumas también, de vivencias y de sentimientos. Nos vamos a corte, ahorita regresamos. Adelante. Pues en el Tratado de la Verdadera Devoción, que es un libro maravilloso sobre María, aprobado por la Iglesia, se dice que el poder de María resplandecerá sobre los demonios, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos. Y habla también que cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, o sea, a su tobillo, o sea, a sus humildes y pobres servidores, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos, como el calcañar respecto a los demás miembros del cuerpo, pero en cambio serán ricos en gracias y carismas, que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso, y tan fuertemente apoyados en el socorro divino que, con la humildad de su talón, de su calcañar, y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Esto fue escrito en francés, y aquí los humildes y los pobres, se traduce como humildes y pobres esto, pero es les enfants, los niños, en francés. O sea, que el talón de María son los pequeños de la tierra, los humildes, los niños. Y ellos, María, les concederá unas gracias tan inmensas, ¿sí? Y ellos aplastarán la cabeza. Tú bien lo has dicho al iniciar este programa. Al final de los tiempos, María, los hijos de María, aplastarán la cabeza de la serpiente que hizo caer a Eva.
y dañó a la humanidad. Entonces, estos, ¿quiénes van a ser? Van a ser los niños. Pero nosotros tenemos que estar unidos porque Dios así lo ha permitido. Dice Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Y la primera señal, dice. Así es. Y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está a punto de dar a luz. ¿Quién es ella? La Virgen de Guadalupe. Está a punto de dar a luz, ¿a quién? A la nueva humanidad, a la nueva iglesia, ¿sí? A la nueva iglesia, a la iglesia fiel, a ti, a mí, a los bautizados. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros triunfar? ¿Cómo podemos ir sobre este mundo de tinieblas? Solamente de la mano de esta Santísima Madre. Hablábamos del matroambiente en el útero materno. El útero materno comunica al bebé toda la carga emocional de la madre. ¿Y qué pasa por el cordón umbilical? Pasa oxígeno, pasa sangre, pasa nutrientes. ¿Qué sale por el cordón umbilical? Todas las toxinas del cuerpecito del bebé y la mamá lo procesa y la mamá lo nutre, le pasa este nutrimento. ¿Cuál es este nuevo cordón que tú puedes usar? El cordón que se llama rosario, que te comunica el corazón inmaculado de la Virgen, tu corazón se comunica al de ella, que te pasan estas gracias, estas armonías entre María y Dios y la Trinidad. Hay unas correspondencias, unas oleadas de amor preciosas, ¿sí? Entonces tú puedes entrar en esa dinámica de gracia, conectado del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Acaba de haber una reunión de jóvenes en Medjugorje, y precisamente la testimonianza de Mirjana en el Festival de Jóvenes les dice que que la Virgen está hablando al mundo desde hace 33 años. ¿Sí? Ella no se cansa nunca de nosotros. Dice, yo nunca la he visto, nunca cansada, ni nerviosa, ni enojada. La he visto siempre llena de amor y decidida a ayudarnos a nosotros, sus hijos. Es importante, más adelante en el mensaje que da Mirjana, dice, es importante que nosotros recemos. No existe sobre la tierra un hombre que pueda decir, yo amo de manera perfecta. Y una cosa, nuestros hijos, tenemos una gran responsabilidad con ellos. Nos deben de ver que tenemos a Dios en el primer lugar, Adriana. Y nos deben de ver rezar. No, fíjate, en este punto que acabas de decir, que para mí es clave de todo lo que hemos hablado. Sí. Todo lo que hemos hablado no tiene sentido sin lo que acabas de decir. Y voy a ser muy puntual, muy directa, concisa y maciza. Mujer, el centro de tu hogar, fíjate bien, debe ser Dios. Él es el centro de tu hogar. Oye, es que mi marido no se acerca. No hay excusas. Si él no se acerca, usted sí. Sí. Porque somos la ayuda idónea. Somos el canal de la benevolencia de Dios para nuestras casas. Pero si nosotras mamás, fíjense qué hacían las mamás de antes y qué hacemos las mamás de ahora. Muy bueno. Una de las cosas que las mamás de antes, nuestras mamás, o si usted se acuerda de su abuela, de mi mamá, de su mamá, todas las que ya tenemos más de 50 y tantos años, las mamás de esta generación no eran doctoras, no eran dentistas, no tenían un programa de radio, no eran profesionales, eran mamás profesionales. Mamás profesionales, tú lo has dicho, maravilloso. Mamás profesionales. Sí. Sin embargo, eran unas mamás tan profesionales que cuando tenían una bronca ya no andaban con tarugadas, corrían al que les resolvía las broncas. Sí. Y eran mujeres de oración. Yo crecí viendo a mi madre, o hasta hoy, de misa diaria a las 8 todos los días. Ella es de la liturgia. Entonces, y mi abuelo era de misa todos los días. Yo crecí viendo eso. Sí. Eran de oración permanente. Ahora, ¿qué ven nuestros hijos ahora? Perdón, va a doler, aguante vara. Ahora somos profesionistas, muy picudas. Ahora somos abogadas, doctoras, dentistas, comunicadoras, artistas, y póngale la profesión que quiera. Pero ahora, la mujer de hoy está enfocada afuera, no adentro. La mujer de hoy no tiene tiempo para orar. La mujer de hoy ya no pone el ejemplo. La mujer de hoy está distraída en el mundo
y no centrada en las cosas de Dios. Así que va a doler lo que voy a decir, mamás, les hago una advertencia. Yo tengo a alguien muy cercano de mi familia que es sacerdote y además es exorcista. Se la voy a mandar al tiro para que luego no diga, yo no sabía, señor. ¿Cómo no? Una gordita te lo dijo. Fíjese bien, esta persona que quiero mucho, que además es mi pariente, él es exorcista, y los exorcistas pues son sacerdotes muy especiales, ¿no? Claro. No cualquiera se puede poner de tú a tú. No, y trabajan con la jefa. Todo el tiempo. Con María. Pero él me hizo ver estas cosas. Fíjese bien. Me dijo, mira, Adriana, el Señor a mí me permite ver que un hogar donde la mujer, escuche bien, donde en ese hogar se va a misa mínimo una vez a la semana, se comulga mínimo una vez a la semana, se reza el rosario todos los días, se lee la palabra, aunque sean unos versículos todos los días, emanas una luz de protección para las almas que el demonio no puede destruir. Así que la Madre Teresa de Calcuta decía, el tiempo invertido en Dios es el mejor tiempo invertido de tu vida. Así que mamá, te hago una llamada de atención y no me vengas con el cuento chino que no tienes tiempo. Yo me paro a las 5 para tener el tiempo. Claro. De 5 a 5:30 es el tiempo de Dios. Porque yo ya sé que me salgo de la casa y me salgo a hacer 20,000 cosas entre que voy al súper, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se te va el avión. Sí, así es, se te va. Entonces tienes que tener ese tiempo con Él. Tienes que conectarte con Él. Así es. ¿Te acuerdas que lo que nos dijo el Padre Carlos cuando vino aquí? A ver, ¿cuál es tu primer pensamiento cuando abres los ojos en la mañana? No, pues que el gimnasio, que el mandado, que el niño a la escuela, que mi trabajo, que... ¿Y cuál es el último que tienes en el día? No, pues que no concluí esto. No. A ver, piensa en lo primero. Eso es lo que más amas. Eso es lo que más amas. Y en segundo lugar es lo segundo que amas. Y lo tercero y el cuarto y el quinto. Si en el quinto está Dios, tu Padre, el que te comunica su proyecto, el que te da la batería interior, espiritual. ¿Con qué vamos a caminar? Y tienes toda la razón. Fíjate, Mirjana les decía también a ellos, piensen qué responsabilidad nosotros tenemos como padres. Ellos nos miran a los papás, hacen aquello que ven hacer a nosotros. Así es. Y no hay más que de dos sopas. Por sus hechos les conoceréis tu hijo, tu espejo, decía Marta Sánchez. Así que lo que tus hijos te vean hacer será lo que harán. Y claro, en un espejo no quedan las palabras que ese que se está mirando en el espejo está diciendo. Se ve su imagen, se ve sus movimientos, sus modales, sus gestos. Y eso es lo que hacen nuestros hijos. Así ¿no? es. Nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos. Continúa creciendo con nosotros. Simplemente Adriana. Radio inteligente, solo para personas inteligentes como tú. En un momento, regresamos. 9 de la mañana con 50 minutos. Muchas preguntas hay con respecto al tema del día de hoy y con ello terminamos este espacio, agradeciéndole su compañía y los invitamos para que el día de mañana en punto de las 7 nos acompañen en un programa más de Simplemente Adriana. Leonardo Cárdenas te saluda. Felicita a Brenda del Río. Gracias, y que Leonardo. Te más seguido. Dice, hay otra radioescucha que dice, cuando no tienes una buena relación con tu papá y ya te comportas y vistes como mencionaron, ¿cómo puedes cambiar las cosas? Es una chulada tu pregunta. Fíjate que nosotros promovemos mucho la figura del Padre, de Dios Padre. ¿Por qué? Porque el amor del Padre, fíjate lo que te estoy diciendo, no el amor de Hijo, de Cristo, mirar al Padre, dejarte amar por Dios Padre. Yo tengo un mensaje precioso que se llama El Padre habla a sus hijos, hermoso, que tú debes de leer, porque ese amor resana, renueva, te da todo aquello que tú necesitaste en tu infancia y entonces vas a empezar a caminar como una mujer nueva, te lo aseguro.
Y puedes empezar por cambiar las cosas. Sí, después voy a dar al final nuestro teléfono para que tú pases por este libro, pues que es gratuito. 3641-1528. ¿Otra vez? 3641-1528, a todo aquel que sienta este llamado en su corazón a conocer el amor de Dios Padre como un papá maravilloso. Te lo digo a ti también, varón, porque tiene una influencia especialísima en tu identidad como varón. Te lo podemos regalar allí. 3641-1528. Una radioescucha nos pregunta qué puede hacer ya que tiene enferma el alma por resentimiento de ahora esto le está ocasionando enfermedades físicas. Pues el primer paso, corazón, es vas y te confiesas. Sí. Y el segundo paso, te postras delante del Señor y ahí entregas. Exactamente. Y sabes una cosa, el resentimiento es como echarte un clavado al pasado, a veces hasta deformar realmente los hechos, distorsionarlos, tomar un puñal desde el pasado, traértelo al presente, encajártelo el día de hoy, arruinar tu hoy y tu futuro. Entonces realmente no vale la pena. Tú estás hecho para ser feliz. De hecho, la Biblia dice, no traigas a tu mente las cosas pasadas. Exacto. Tú eres una persona nueva. Y las constelaciones. Sí. ¿Me están escuchando, mamás? Y las constelaciones. Bien dicho, yo también estoy en desacuerdo con esto porque es realmente espiritismo. Nada más, y traer al presente el dolor del pasado. Nuestro Señor hace hombres y mujeres nuevos, corazones nuevos, familias y matrimonios nuevos. Nos preguntan si es correcto hablar del diablo y de sus trampas con los hijos. Pues ese es el dilema, porque ahora los chavos creen que no existe. Y existe. Y existe. En el Evangelio de Mateo está 19 veces mencionado esto. Con los niños no los vas a asustar, pero vas a decir el enemigo de Dios quiere engañarte. No le vas a contar cosas terroríficas, pero un adolescente escucha tantas cosas perversas que no escucha esta realidad. Ponte a leerle los libros, claro. Esto que te estoy diciendo. Adelante. Para adolescentes, pero hazlo. Es como si tú le dices a un hijo, mira, tú camina por aquí, no hay precipicio, y tú sabes que hay un precipicio al lado de él. Le dirás, cuidado, no vayas a caer. Así es que es de deber de madres que aman dar esta realidad a los hijos. Hay varias mamás que me preguntan sobre jóvenes empresarios. Bueno, pueden hablar al 36163869 a mi oficina o ir a Chapultepec número 15 y ahí le van a dar toda la información sobre jóvenes empresarios. Si no tan jóvenes, voy a tener dos grupos, unos de 18 a 25 y otros de 26 en adelante, y también arranco en septiembre finanzas bíblicas para todos los que me están preguntando. Preguntan otra vez tu teléfono. 3641-1528. Te preguntan qué libro recomiendas para dar una charla sobre María para jóvenes. María para jóvenes. Bueno, nosotros tenemos grabados varios temas sobre los dogmas marianos. También ahí lo puedes pedir en Armada Blanca y te los proporcionamos con muchísimo gusto. Hay varios temas grabados sobre María. ¿Qué opinión tienen de la comunión en la mano? Pues al Señor no le gusta. Pues miren, nosotros somos hijos espirituales de Padre Pío. Padre Pío hubiera pegado de gritos al ver esto. Hay un problema. Tú tienes las manos sudadas. Cada partícula es Cristo. Cuando tú te ponen la hostia en la mano, hay una prueba, inclusive en internet hay un video en YouTube donde se acerca no el microscopio, la cámara, y en todas queda partículas de Jesús. Estas partículas te las llevas, las tiras por el mercado, en la calle, en el coche, vas al baño. Imagínate nada más. Así es que hay que recibir, y dice la Escritura, al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nosotros preferimos la comunión de rodillas y en la boca. Sí. Y así le agrada al Señor. En muchos exorcismos lo ha revelado, ha obligado a la Santísima Virgen, a los demonios, a decir que esto no le agrada. Y si por algo no te puedes arrodillar, como en mi caso por mi rodilla, haces una genuflexión, por supuesto, te inclinas lo más que puedes y luego lo recibes. Y lo recibes así, claro. O sea, estás recibiendo al Rey de Reyes. Aquí tenemos un libro muy interesante que se llama Advertencias del Más Allá a la Iglesia Contemporánea, del padre Arnold Renz, que se lo recomendamos muchísimo, muchísimo. Y bueno, el Tratado de la Verdadera Devoción, Adriana, nos dice en el punto 53 que la Santísima Virgen al final de los tiempos humillará a los demonios y los hará trabajar para su causa. Y en los exorcismos la Virgen está obligando a los demonios a decir todas estas cosas. En este libro dice que no le agrada la comunión en la mano. Adiós, adiós. A Satanás claro que le encanta.
Y esta parte es muy importante. Yo quisiera cerrar el programa con una observación para mis mamás inteligentes, mamás que cada día están entendiendo el llamado, que tienen oídos y empiezan a oír. Mamá, lo que no hacías hay que hacerlo. Así es, por supuesto. Vuelve a orar con tus hijos, siéntate con ellos a cenar, si no pueden el desayuno y la comida, porque ya tienes adolescentes, sí, júntense. Ese es el momento de bendecir los alimentos. Y se vale decir, me equivoqué. Claro. Yo debí de haberlos acercado más a Dios. Me equivoqué. Pedir perdón, decirles que se aman, o sea, que son amados desde siempre, desde antes de nacer. Esto es algo bastante sanador. Fíjese, les comentaba ayer que mi hija me cuestionó por qué tenía que romper tanto libro, todos los libros de metafísica y dianética y todo lo que me metía en la cabeza por 10 años. Porque aunque me hice cristiana, seguía coqueteando con otras cosas que no eran del Señor. Con la nueva era. Sí, ya te podrás imaginar. Y con esto batallaron, porque no es nada nueva, es viejísima. Con esto batallaron y lucharon los apóstoles también. Pero ayer, te digo, ayer mi hija me hacía un cuestionamiento y lo quiero compartir porque puede haber mamás que están en la misma situación. Y mi hija me dijo, mamá, pero pues si tú querías aprender. Y dije, qué gran momento me estás dando, Señor, para darle un mensaje directo, correcto y concreto a mi hija. Le dije, hija, todos estos libros que ves y todo el dinero que invertí en esto era basura. ¿Sabes por qué? Porque todo aquello que te aleja de Dios es una pérdida de tiempo. Es tiempo. una pérdida de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Le digo, así que yo perdí tiempo, años dinero, preciosos, esfuerzo y me alejé de Dios, hija. Le digo, fíjate. Te tenía que entretener, Adriana, porque te dejaste de predicar esos 10 años, como lo haces, ¿sabes? Pues te sí, entretuvo. Pero fíjate, 10 años, y lo quiero decir así como va. Y ayer antes se lo decía a mi hija, por 10 años yo no recibí la Eucaristía. Y lo grueso era que yo conocía la verdad y renegué de ella. Sí. Pero lo peor es no levantarte, Dios. Por eso cuando dice, y ha venido por los pecadores, yo voy a estar la número 1 de la lista, número 1 en pecadora, soy yo. ¿Sí? Necesitamos porque fui una apóstata, porque renegué, porque me fui, porque maldecí, porque sí, por eso. Pero ahora tengo el conocimiento para poder decir cómo va directa la flecha y cómo es, porque estudio, querido Radio Escucha, es a quien le encomienda su iglesia es a Pedro. Así es. Los sucesores de Pedro son los papas. Los sacerdotes, Dios desde el Antiguo Testamento ungió sacerdotes y son las manos ungidas de un sacerdote las únicas que tienen la potestad dada de lo alto directamente por Dios para consagrar la Eucaristía. Exacto. Nadie más. Por eso los odia tanto, por eso Así los es. quiere hacer caer en pecado, por eso los quiere desvirtuar, porque sabe, en Medjugorje también lo dice la Virgen, no critiquen nunca a mis amados sacerdotes, es a través de ellos, a través de ellos que vamos a llegar al cielo. Oremos. Y va a atacar mucho, fíjate, no solo sacerdotes, hago una advertencia muy fuerte a mis amigos y a mis queridos amigos, porque por muchos años fui cristiana, va a atacar fuerte a pastores y a sacerdotes, porque somos los que seguimos a Cristo. Entonces, con un pastor que le llega y a un sacerdote que le llega, truena toda una comunidad. ¿Cómo no? Y a una mamá también. Entonces, cuidado, mamás, somos las guardianas, entonces empecemos a defender. Tus hijos que te vean orar, aunque te digan de la vela perpetua, no importa. Tú criticabas a tu mamá, ¿verdad? Pero cómo te formó. Así que, bueno, Blanquita, podríamos hablar